Efraín Giraldo aborda un increíble texto llamado La letra con sangre, afirmando que la fotografía es la memoria y el modo en el que recordamos y valoramos las imágenes, e incluso sobre la posibilidad o imposibilidad de la visión crítica de las mismas, citando a varios referentes del fotoperiodismo colombiano como Jesús Abad Colorado y Miguel Ángel Rojas. Es así que el texto de Efraín Giraldo tiene como premisa la siguiente declaración: la fotografía es un instrumento que interroga su validez como medio de representación, más allá de la mera estética. Comienza con la afirmación de que si la guerra es considerada perversa, será popular. Esta declaración sin duda señala cómo los fallos en el arte son más trascendentales que en la realidad, pero la pregunta también señala la necesidad que se tiene de responder a la realidad sin negociar nuestra autonomía, de actuar sin concesiones sobre los conflictos externos. Esto quiere decir que en el caso del arte existe la obligación de hablar de dolor y miseria sin llegar a convertirlos en algo vano. A su vez, esta declaración tiene implícita la afirmación de que en la contradictoria tensión que provoca la violencia subyace un fondo de emoción estético. En Abad sucede algo parecido. Sus fotografías han adquirido el equívoco prestigio de ser las representaciones culturales y estéticas más calificadas, y es un equívoco en la medida de que, a pesar de sus cualidades, no le impide escapar a la desconfianza que suscita la representación del dolor de los demás. Por otro lado, el equívoco de que la guerra, al ser tenida por perversa, se puede dar porque toda situación de barbarie conserva una aterradora singularidad. Así, las fotografías de Jesús Abad son acontecimientos visuales a los que la sociedad colombiana se ha acostumbrado y a los que asocia tanto con la realidad del país como con la singular seducción cultural de la actualidad. Esas imágenes, que son compañeras del horror, se han vuelto un rasgo distintivo de la vida cotidiana. A la vez, dichas fotografías confirman la fama de que el fotógrafo es un testigo de excepción por excelencia y que su tarea es capturar la realidad. ¿Y esto por qué? Porque el fotógrafo está atento a la escena jamás fijada, a captar el encuentro de realidades que emanan una extraña poesía. Y a pesar de esto, la legitimidad de la representación del dolor está lejos de tener una aceptación unánime, y en la escena de la crítica fotográfica se ataca el uso indebido que el arte puede hacer de la marginalidad. Además, las situaciones de excepción y los horrores de la guerra. Con esto, el fotógrafo corre el riesgo de convertirse en escritor de los horrores más indescriptibles, y para librarse de caer en ello, debe hacer uso de la reflexión conceptual, la aproximación indirecta y la capacidad de interrogación crítica del arte. Ahora bien, toda esta discusión ha tomado fuerza en las reflexiones sobre la relación del arte con los poderes mediáticos y en los análisis recientes sobre el posible estatuto de vanguardia de este género. Como resultado, la fotografía dejó de considerarse exclusivamente estética en la década del 70, y es cuando las actividades fotográficas toman lugar en el ámbito activista y de protesta en vez de ser embellecedores o singularizados. Entonces, la intención documental de la fotografía quedó delegada al territorio periodístico o en la trastienda del arte aplicado o comercial. Esta mutación de la fotografía como instrumento de expresión estética a un medio de interrogación cultural puede ejemplificarse con la obra David de Miguel Ángel Rojas. Estas fotos que interceptan tres puntos con los cuales se evidencia su fuerte relación en el ámbito artístico e histórico, lo que a su vez lo dota de una especial potencia significativa, como, primero, el modelo que consigna la imitación postural de la escultura de Miguel Ángel; segundo, el artista que proporciona el título, el David; y tercero, el contexto social con el cual se indica que el modelo es un soldado colombiano que perdió la extremidad inferior. Esta obra de Rojas, a pesar de tener cierto esteticismo, llevan al espectador más allá del disfrute, conduciéndolo a una interrogación difícil de obtener solo en la contemplación. Así como lo mencioné anteriormente, Giraldo se refiere a Jesús Abad Colorado como uno de los mayores exponentes visuales del conflicto armado en Colombia, gracias a su cámara que ha logrado captar
fuertes acontecimientos como el atentado en Bojayá, puesto que la imagen representa el monumento de Cristo en pedazos y simboliza el suplicio de las víctimas perpetradas en ese instante de calvario. Por ello, las fotografías de Abad escenifican no un medio estético ni ideológico, sino periodístico que tiene meramente un objetivo, y es viralizar la sombría realidad que se vivió y se sigue viviendo por el conflicto armado. No obstante, las últimas imágenes captadas por Jesús no se componen por una figura humana que representa la conmoción y piedad como se suelen percibir en otros retratos de su autoría. Por el contrario, ahora esas imágenes han sido reemplazadas por lugares específicos que exponen la escena del crimen a través de objetos quebrados y destrozados. Por esta razón, la fotografía ha revolucionado el campo audiovisual, de ser algo meramente estético a exhibir la crueldad ejercida por la violencia, que sin duda otorga el poder de la comunicación como sucede con las obras de arte. Por lo anterior, se evidencia cómo artistas de talla internacional se unen a la causa de transmitir la violencia por medio de esculturas, donde la principal herramienta para estas figuras son los objetos que se localizaron en los hechos. Otro caso similar sucede con las fotografías de sitios específicos como las escuelas, lugares que estremecen cada vez más al país porque la mayoría de las víctimas son niños indefensos. Por tal motivo, los protagonistas principales que logra captar la cámara son los objetos baleados y destrozados, como la fotografía titulada Caín y Abel, dado que el ente principal de la obra es un tablero acribillado, con notas bíblicas que sin duda ningún espectador de semejante acaecimiento se iba a imaginar que sería el principal protagonista de la obra. Finalmente, Efren nos emite a la escritora estadounidense Susan Sontag, donde señala que el fotógrafo crea y representa a través del lente realidades que no pueden ser descritas ni narradas, solo pueden ser demostradas por medio de la cámara.